Muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy volvemos con... sí, cargar. Y el día de hoy volvemos con Master Detective Archives Raincoat. En el episodio pasado resolvimos el caso de la Materazo Express. Y en el episodio de hoy, pues a ver qué... O sea, ya comienza el juego. Por cierto, ahorita estaba viendo el capítulo 2 de Danganronpa. Y he de decir, muy bizarro. Este mes va a ser el mes de lo bizarro en mi vida, al parecer. Estamos con Raincoat y luego estoy viendo Danganronpa y bizarro a más no poder. Pero en retrospectiva yo creo que es muy acertado todo. No, o sea, octubre, mes de cosas muy bizarras, ok. Ahora sí, tú. Espera, ¿no podemos regresar al tren? No. Y no se alcanza a ver nada ahí. ¿Tú qué? Well, I bet that was quite a long trip for you. Más o menos. Thanks. You must be Yuma Cocoa Head, right? Entonces sí nos conoce. Entonces, por cierto, estuve volviendo a ver el primer video de Raincoat, principalmente para saber qué decía la carta. Y sí, ni cuenta me di que sí, que creo que el güey sí es detective de los meros papas fritas. Y yo la estaba cagando por teorías locas. I am. And you are? Mea culpa. Furio. Sí, el güey de la novela que todavía no he leído. Y por ende no les puedo decir una chingada porque no tengo ni puta idea, no lo he leído. Vamos... No sé si leerlo ahorita o después. No sé si leerla ahí en el transcurso cuando me dé tiempo, o si leerla después de terminar el juego, que va a ser fácilmente dentro de un mes, pero quién sabe. Ahí voy a ver. The only detective agency in Kanai Ward. Voy a suponer que no tienes mucho trabajo o tienes demasiado. Nice to make your acquaintance. Thanks. The pleasure is all mine. So he's a detective from the WDO. Finally, I've met an ally. No cantemos victoria aún. He managed to turn away the peacekeepers, so he must be in high standing. No creo. Really? He's clearly just some careless, middle-aged man. Lamentablemente estoy con Shinigami en esto. By the way, don't tell anyone about yours truly. Sí, o sea, si no te van a ver con cara de psicópata. You might have forgotten, but our secret is included in the contract. Nos lo podías haber dicho antes, If you broke this rule. To be exact, your whole body would be drained of its blood. ¿Qué? Okay, I won't tell anyone. Well, even if you did, they'd just assume you're some crazy person. Sí, o sea... Now, shall we? Oh, by the way, I'd like to hear the details about this incident. Right. Pues podemos hacer un informe bastante detallado. Bastante problemático. Muy futurista todo. I'm sorry I kept you waiting. It took a while to get through all the procedures. Yo ya me estaba cagando. Yo iba a decir, no me jodas, que ya se me están acabando las pilas, güey. Acabo de jugar con la Switch precisamente para que se cargaran los controles, güey. De todas formas, ahí tengo mi 8-bit para conectarlo a la Switch en caso de cualquier cosa. Pero preferiría no necesitarlo. Principalmente porque es más cómodo andar con los Joy-Con, porque son inalámbricos. No tengo ningún control inalámbrico ahorita para la Switch. They practically interrogated you, right? Kanai Ward is completely shut off from the outside world. ¿Y por qué no ha venido nadie desde antes a arreglar este pedo? Communication devices such as cell phones are confiscated. ¡Puta madre! Not permitted to leave Kanai Ward either. Entonces el otro güey, el que tenía la pensagrafía, era básicamente inútil aquí, ¿no? Even if you smuggle something with reception in, Kanai Ward is a dead zone. Thanks to all that tight closure, nobody's using this fancy station at all. Did you say no one?
Bueno, solo con nosotros, ¿verdad? Considering how you handled that Amaterasu trouble. Fue suerte principalmente. I was scared, to be honest. I don't want to deal with them if I don't have to. Sí, o sea, teniendo en cuenta lo corrupta que ya es la ciudad, nada más llegar, ya yo tampoco quisiera ver esto. The peacekeepers always antagonize detectives. Sí, porque aquí hay chanchullo, aquí hay corrupción, aquí hay pedos. Me recuerda a la casa. Pero sí, o sea, obviamente no quieren a los detectives porque si no, aquí hay algo que tenemos que saber. Lógicamente. Never look them in the eye. They're always itching for a fight. Kind of like mad dogs. Right. Amaterasu Corp doesn't want the unified government or the WDO meddling in their matters. Sí, lo sospechaba, pero ¿por qué no han hecho algo antes? Que la chingada. Hitman? They plan to wipe out any master detectives before they enter Kanai Ward. Sí, me imaginaba. The result of which is this Amaterasu Express massacre. Entonces, ¿Silch no era de la organización? A ver, porque también, o sea, también revisé creo que era el video número 3 aquí de Raincoat también. Y Silch tenía la misma carta que recibió Yuma. Es el único del que vimos la carta. Así que o su asesino a sueldo era de la Organización Mundial de Detectives, o este asesino a sueldo es otra persona que todavía no hemos visto. Pero da a entender que Silch era el asesino a sueldo. So Silch was actually a hitman? Nope. There was a real master detective named Zilch. He was murdered beforehand. Ya entendí. Used as a disguise. You were in the first car earlier. The real Zilch is laying dead somewhere in there. Ya. There was a separate first car at the station before you arrived, where Zilch's body was hidden. Sí, eso nos lo dijeron antes. The 4 train cars that you rode in would arrive at the station in Kanai Ward and connect with the fake first car. That makes a total of 5 dead master detectives at Kanai Ward's platform. With no master detectives left, you would be arrested as the only culprit. That was the plan. Pero a ver, aquí está lo raro. Se supone que iban a venir nada más 5. ¿Por qué había 6 maestros detectives? Porque queda en claro que, o sea, Silch sí iba a venir, el verdadero Silch. El que nos encontramos, nos acaban de decir, era un impostor, era el asesino a sueldo. Eso lo tengo entendido. Pero eso sigue dejando el problema del sexto detective. Sigue habiendo una persona de más. They would go to such lengths? Y además, ¿por qué no simplemente matar a Yuma? O sea, entiendo el punto de que querían dejar a alguien de cabeza de turco. Pero ¿por qué? O sea, era muy innecesario si lo piensas. De hecho, el plan de la corporación Amaterasu estuvo muy mal pensado desde el comienzo, desde el cimiento. ¿Por qué? O sea, por dejar a Yuma vivo. Somos el protagonista, vamos a... Bueno, mejor me quedo callado en ese aspecto porque no sé si vaya a pasar algo o no. Pero aún así, podían habernos matado a todos, haber hecho que el asesino se saliera del tren y hubieran dicho, se huyó por la ciudad, y no sabemos cómo se ve y la chingada y media, y haberle pagado al asesino como si nada y se hubiera largado otra vez de regreso y ya no... O sea... Y la masacre de la Amaterasu Express no se hubiera resuelto. O sea, el que nos dejaran con vida dejó un gran... Es demasiado conveniente. Absolutely. Even though the plan didn't work, we still lost 5 master detectives. Given the situation, I'm honestly surprised you survived, Yuma. Fue suerte. That's all thanks to me. You're so lucky to be haunted by yours truly. No, fue suerte. Wait, if there was a real Zilch, then... Sí, o sea, seguimos con el mismo problema. Express, including me, that makes 6 people. Siguen sin cuadrar los números, precisamente lo que estaba diciendo.
Hoochie heard from the World Detective Organization that the number of master detectives on the train was precisely 5. Sí, o sea... Oh, I'll explain that later. ¡Ah! Anyway, let's leave this place. Wouldn't want to give the peacekeepers any ideas. Bueno, pero volvemos otra vez con el mismo problema que teníamos del episodio 1 y 2. Yuma no tiene su credencial, ni sabemos su poder, que voy a suponer que es que puede ver los poderes de los demás. Hay muchas cosas que hay que saber aquí, o sea, hay demasiados huecos que necesito saber. Espero que podamos verlos todos antes de terminar octubre, pero no puedo prometer nada. Espero que mínimo para noviembre sí acabemos todo este desmadre. Hey, you're right. Ojalá pudiera hacer directos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque así, en lugar de estar aquí haciendo episodios de 1 hora que se van a tardar un ratote subiéndose y un ratote renderizándose, simplemente se subirían al mismo tiempo. Ah, chinga, el vagón original. El vagón 5 original, voy a suponer. Ah, chinga, ¿por qué se va corriendo así? Beats me. ¿El Silch es real? Ah, ahora sí terminó el capítulo 1, gracias. Sí, pero como estaba diciendo, si pudiera hacer directos, mínimo podría hacer directos directamente de 2 horas. Y podríamos completar este pedo más rápido. Eso es lo que más me está dando problemas. El tema de que quiero terminar esto más rápido. Aparte de que de por sí me da problemas estar grabando videos de 1 hora. Porque por el tema del renderizado y de subirlos. Es demasiado desmadre para mi propia salud. Bueno, sigamos aquí. Cuando el culpable muera por explosión, se te recompensará en función de cómo lo haya hecho el maestro en el laberinto misterioso. Se te recompensará por cada puntuación global entre S, S y C, por cada puntuación y por cada puntuación por debajo de ella. Así que apunta alto. Deducción, juicio. O sea, todo bien. Casi. Y nos dan buena subida de nivel, sí. Fuera del tema de la resistencia, pero ahí la cagué porque todavía me estaba haciendo los controles. Pero en sí funciona exactamente igual que como funciona la puntuación de Danganronpa. Pero sí, lo que digo, como todavía me estaba haciendo los controles ahí se puede ver más o menos por dónde las he estado cagando. Ok, vamos a lo que sigue. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Yo creo que solo voy a tener los 5 archivos de guardados. Ya los otros... Puta madre, quería darle a la B. Ya los otros 5 los voy a dejar ahí por cualquier cosa. Así puedo tener más o menos un orden de cómo voy grabando este pedo. Por lo menos de momento estoy seguro que los videos pasados hasta el momento están bien grabados. O bueno, más o menos eso chequé. Ahorita nada más está terminando de subir el video anterior. Obviamente no lo van a ver ahorita. O sea, son las 8:20 de la noche ahorita. Prólogo. Organización Mundial de Detectives contra la Corporación Amaterasu. Bueno, sí, pero como estaba diciendo, o sea, obviamente no lo van a ver ahorita. Ahorita es jueves en la noche, no lo van a ver hoy. Este video, de hecho, que estoy subiendo se va a poner público hasta el lunes. Ahí se ve más o menos qué tan adelantado voy con este tema de las grabaciones.
There's a place I want to show you. It's the best spot to learn about this town. Me voy a imaginar que es el bar que estábamos leyendo en su novela. Relax. Don't be so nervous. Te recuerdo que es un niño. No sería lo suyo que se metiera a un bar, pero bueno. Ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Come on, this way. ¿Me van a dejar correr? Me gustaría que me dejaran correr. O nada más es el balcón acá. Oye, mira, la capa de Yuma tiene el mismo símbolo que en el laberinto misterioso. Es bastante curioso que nos den la capita. No sé, se me hace curioso, simplemente. I love the view of the city from here. Oh no, it's like we're always right at the brink of dawn. Pues yo lo veo como Gotham. Se ve bien culera la pinche ciudad, déjame decirte. Although, thanks to them, the real dawn will never rise here. Anda, mira la imagen que tengo del final. Digo, ¿qué? You mean Amaterasu Corporation? Sí. Kanai Ward is isolated and out of the UG's reach. Now, Amaterasu is the de facto master of the city. Sí. None Eso who ya wish nos lo to live in dijeron. peace dare defy them. As Y long as obviamente you know your nosotros place, vamos a tener que hacer ese life desmadre, can be maldita pretty sea. good here. Lo lamento, pero no. Y de hecho no me gusta tanto la ciudad. Lo único que me gusta de la ciudad es la cantidad de posibilidades que hay. En lo que me refiero a de que hay un cine relativamente cerca. Luego hay tiendas donde hay bastante más variedad. O sea, aunque sea media hora de viaje en auto, es mejor que, por ejemplo, ahorita donde estoy. Que estoy en medio del bosque en lo que se respecta a estar comprando cosas o ver películas o cosas así. Es mejor obviamente una ciudad, o por lo menos una de las ciudades más cercanas que tengo aquí de las grandes. Pero en serio yo prefiero la vida pacífica aquí del bosque, porque es bien tranquilo. Y por ejemplo ahorita puedo gritar todo lo que se me dé la gana y no me va a escuchar nadie. No hay nadie cerca, creo que en 200 metros a la redonda. Así que bastante bien. Open an umbrella and the rain won't touch you. Wear a raincoat and you can even take a girl cycling. Ya. You know what I mean, right? Pero pobre Yuma, ¿qué no? El güey debería de estar en ¿qué? ¿Primaria? ¿Secundaria? Kinda. No te creo. A while back, our detective agency used this building. But we were kicked out due to a contract dispute. The owner claimed renting the building out to detectives made the place unpopular. A ver, lógico, teniendo en cuenta lo que dice lo que nos acaban de decir de Amaterasu, que no le gustan los detectives. In Kanai Ward, detectives aren't even allowed to have their own offices. Ah, chinga. Really? I don't know what the WDO is thinking, but I don't want this town to change. It should stay the way it is. It deserves some peace and quiet. Pero, ¿qué no es un pedo la corporación That's why Amaterasu? this time around, I don't want any trouble. It's not easy to negotiate with these people. Pero, I heard that Kanai Ward has a lot of unsolved mysteries. sí. Screams are part of the daily noise around here. Verga. They're kind Me of like recuerda a la casa, church digo, bells ¿qué? marking sunset. No, sí, y lo curioso es que la ciudad más cercana, no la que les estaba mencionando ahorita, que es una ciudad un poco más pequeña, lo Whenever toqué por someone's accidente. smiling in that building, someone else in town is weeping. Bueno, sí, como estaba diciendo, o sea, aquí la ciudad más cercana que tengo es una ciudad más pequeñita. Ahí no hay cine ni nada de lo que estaba diciendo. Pero sigue teniendo obviamente más cosas que yo aquí en medio del bosque. Pero como estaba diciendo,
En otras ciudades de la redonda dicen que ahí es peligroso. Y yo así como de... mamadas. Y luego según que algunos taxis no quieren meterse ahí a la ciudad en medio de la noche porque según que ahí matan. Y no. Si se lo preguntan, no vivo en Tepito, no. Yo vivo en el estado de Veracruz. Que yo sepa, este es el de los estados más tranquilos, o por lo menos hasta donde yo escucho. Pero la gente nada más exagera. Pero bueno, momento Latinoamérica. However, we can't go punching the guy who's smiling. ¿Sí podemos? We can only offer a handkerchief to those in tears before quietly slipping away. Nothing more is needed anyway. We're not superheroes or anything. Con los poderes que tenemos podríamos serlo perfectamente. We're just detectives. Just detectives, he says. But he has the resigned smile of someone who's given up. Ah, ya That entendí. look tells me exactly the kind of place Conai Ward is. In a way words couldn't begin to describe. Un lugar de la chingada. This fuzzhead dude comes off like an irresponsible geezer. But there's an ominous aura around him. You only end up like that if you've seen death all the time. O sea que terminaremos igual de edgy que este güey por estar viendo a Shinigami. Could it be because of the city? Maybe. Or maybe it's his old man stench. Ya. Something wrong? Is there something on my gorgeous face? Ya te crees Back muchito, in the ¿no? day, I was rather popular with the ladies. Te You may crees. think that means I'm no longer so popular. And you'd be right. The rain, it never stops. Does it rain often here? Voy a suponer this que es una stuff? máquina de amaterasu, una mamada así, ¿verdad? Fatalists would tell you that all rain must come to a stop. But for the past few years, the rain in our town hasn't stopped falling. Sí, voy a suponer entonces que es culpa de la For corporación. years. Ay, pero hay que decirlo, esa lluviecita me vendría bien. Yeah, years. It started around, 3 years ago? Weird, huh? Thanks to that, we have no need for weather forecasts. Huh. A city where it's always raining. No wonder things are so dark and damp here. The rain sure has changed things around here. Both the city and the people, too. Supposedly, there's something in the rain that messes with our bodies and the environment. But it's all hearsay. Bueno, en este caso no sabemos qué tal si son cuestiones de sus poderes mágico-místicos que nos acaban de... que nos vinieron introduciendo aquí en el juego. No one knows why the rain never lets up. But it probably has something to do with Amaterasu. Lo sospeché desde un principio. Conai Ward. It's such a bizarre place. Y todavía no entramos, nos Bizarre, acabamos de huh? llegar. You're not gonna make it here if you find this shocking. A ver, todavía nos queda un juego entero por delante. Vamos a ver qué pedo You'll hay be seeing aquí. a lot of strange things in this city, I'll tell you that much. But there's no need to overcomplicate things. Everything is just an illusion in the rain. Just think of it that way, and you'll be fine. Trust me, it's easier this way. Sí, este güey ya varió pa' pura chingada. Is it? Ya no quiere nada, ya está deprimido de la madre. Well, now that I finished showing you the town, let's head to the agency. ¿Pero que no tienes oficinas? This place. There's a lot more to it than I thought. What do you mean? Oh, it smells so good here. It's like there's a florist on every corner. No, supongo que eso se refiere a que huele a muerte a cada esquina, porque tú eres don't see any florists. una diosa de la muerte. I didn't mean it literally. To me, nothing smells sweeter than the stench of death. Sí, lo sospeché. Stench of death? Está de la mierda el pinche pueblo. All over this place. It smells so lovely. That sounds so ominous. Hey, the elevator's here.
Right, coming. Un lugar de la chingada. You know, Menuda ciudad tan grande. Puede que sea por la lluvia, pero es un poco fantasmagórica. Se me trabó la lengua ahí. Ya. Y no parece haber nada más. ¿Qué pedo? Now then. Venga, bajemos. yes. Vale. No hace falta estar tan nervioso. De todos modos, aquí no hay nada peligroso. ¡Ah! Vámonos, o sea, no tenemos nada más que hacer aquí. Zona autónoma especial de Kanai. Aunque inicialmente era una ciudad regional, toda Kanai cayó bajo el control de la corporación Amaterasu, mientras esta impulsaba su desarrollo. This area is called Kamasaki District. Ajá. It's the busiest and messiest place in all of Ganai Ward. In other words, it's a lively area. Una pregunta, ¿y todas las personas que viven aquí no pueden simplemente largarse a la chingada? O sea, entiendo el orgullo de aquí está mi vida y la chingada, pero si nos están diciendo que está de la verga el pinche pueblo, ¿para qué se quedan aquí? The neon looks magical blurred in the rain. If there really is an illusion Oye, in the ¿por qué rain, se mueve tan lento? I think it'd be the streetlights. I don't have any memories of this scenery, but it still makes me all nostalgic. Perhaps I'm from a city like this one. O probablemente seas de aquí. Maybe if you formed my mind into a shape, it'd look like this place. Pues yo lo veo como de la verga, güey. No, yo no querría vivir aquí. Honestamente no. No, o sea, tanta perra luz, o sea, que haya tanto desmadre en medio de la noche en él, no. Y te lo dice alguien que es de México, que muchos de ustedes no me van a dar la razón de que de vez en cuando siempre se escuchan las pinches fiestas de por todas partes que hay luego. Que luego se escuchan los 15 años, que si las graduaciones, que si la chingada y media. Estamos bastante acostumbrados a eso, por lo menos, o por lo menos incluso ahí en donde yo vivía antes, en la ciudad más pequeña. Aún así se llegaban a escuchar las varias fiestas, O sea, el mexicano lo único que hace es subirle de volumen a todo. Sobre todo en la noche, cuando ya van a dar las 2 de la mañana. Pero aún así yo no querría vivir en una ciudad que parece tener esa aura todo el tiempo. Supongo que por lo menos el drenaje está bien hecho. A diferencia de... A diferencia de varios lugares aquí de México. De hecho, yo un día fui a Cuernavaca y vi que estaba hasta la madre de basura, güey. Y eso ya me hace... Y no encontré ni un puto bote de basura en todo lo que estuve caminando. Y estuve caminando un buen pinche rato. Y obviamente como hay un chingo de basura en la calle, esa basura se va a ir luego al drenaje, se va a tapar y se va a inundar el pinche lugar. Por lo menos estas personas son tantito más educadas. Solo por eso no se ha inundado este pinche lugar, este pinche pueblo de porquería. Oye, ¿por qué? Avánzale, Yuma, no mames. I explained briefly, but basically, Amaterasu Corp picks on detectives. Sí, eso lo entendí My perfectamente. colleagues and hired assistants all quit. They said working here as a detective was simply impossible.
Sí, eso me hacía pensar. You've been working as the only detective for the whole city ever since? Supongo que no he estado trabajando de It's not detective. like I could change careers. I'm a WDO detective, after all. Ajá. Clients trust me to do the job. Although, most of my requests involve infidelity or finding lost pets. Bueno, por lo menos son fáciles, digo que. Mysteries. The peacekeepers get to handle that. Detectives don't even get close. Supongo que porque no pueden. Oh, interesting. Corrupción, me recuerda a la casa. ¿Ves? Esa va a ser la frase del Let's Things could be Play. different since you're all here. Huh? All? ¿Hay más detectives? ¿En serio? O sea, lo sospechaba por la carátula, pero... Yeah, I got a feeling things will be a bit stuffy moving forward. A ver, por la carátula me hace pensar que obviamente va a haber más detectives. Pero yo pensaba que por lo menos pasaríamos el primer capítulo sin ver a nadie más. Que yo sigo sorprendido de que se hayan muerto De que se hayan muerto 5... Is your agency up ahead? Que no tiene oficinas, güey, te lo dijeron hace rato. Pero bueno, como estaba diciendo que... Yo pensaba que íbamos a pasar el primer capítulo así... Sobre todo después de la masacre que se desató en el Like tren. I said earlier, detectives aren't allowed to work in a proper office in Kanai Ward. Ugh, must we travel this nauseating path? I'm too blue-blooded for this. ¿Azul? The other Oye, master Yuma, ¿por qué estás detectives are pisando already la waiting at the parte del agency. drenaje? You're the last to join us. Ok. Other master detectives, but Pero everyone llamaron on the train por... died. Thanks to that hitman hired by Amaterasu. Sí, pero me imagino que The mandaron a más. WDO anticipated interference. They prepared multiple routes for entry into Kanai Ward. Y voy a suponer que los que quedaron son They covered simplemente their bases. supervivientes. Other master detectives arrived from routes besides the Amaterasu Express. Y no podíamos haber venido por Both ahí. official and unofficial members Ah. traveled through these various routes. ¿Cómo que miembros no oficiales? So it wasn't just the Amaterasu Express. Supongo que algunos llegaron caminando, ¿no? Amaterasu Corporation caught on and tried to interfere on all the routes. Granted, they deny any involvement. Me recuerda a la Some routes casa, are digo, ¿qué? completely stamped out. Yours barely made it. Sí, me di cuenta. Tragedy happened to others too. Excluding you, there are 4 others who survived. Unfortunately, a lot of sacrifices were made. No sé si vale la pena ahora As a result, habernos metido you could aquí say a master este detectives pedo. of the highest caliber have been gathered here. Each of you did outsmart Amaterasu and made it here after all. ¡Tuvimos suerte! Oliver, hearing Master get complimented really annoys me. Tuvimos bastante suerte. I wonder what these surviving Master Detectives are like. So exciting, so mysterious. O sea, yo lo voy a seguir repitiendo. Yuma simplemente tuvo suerte. De hecho, se me hace bastante estúpido que no lo hayan matado. Entiendo que querían dejar a alguien de cabeza de turco, pero fue un plan bastante estúpido. Ya voy a conectar la laptop antes de que se me vuelva a quedar sin pila. Todavía le queda más de la mitad. Bueno, poquito menos de la mitad, pero va por la mitad más o menos. Pero si me espero más, se va a volver a medio bloquear y me va a volver a pasar el pedo de que Here we se are. me corta un poco y luego tengo que estar metiéndome en pedos con el DaVinci Resolve. No, pues está bien culera tu agencia. Where's the agency? Que no hay agencia, It's Yuma. right here. All right. Remember this, Yuma. Ah, The most important things. te vas a sacar tus poderes. O simplemente tecnología. O sea, ven que mi teoría del robot que pudo haber matado a... Que hubiera sido un robot lo que hubiera matado a los otros 5. Era bastante válida por lo... Teniendo en cuenta que no sabemos qué clase de tecnologías hay aquí. Digo, venimos de un juego donde había un robot monocromático asesino.
¿Qué me hace pensar que no podía haber sido mi teoría? This is the agency? Más o menos. I thought my eyes were gonna pop out. Supongo que también es su casa. Welcome to the Nocturnal Detective Agency. What, you expected something a bit tidier? I guess I wouldn't call this place clean myself. Pues a ver, estaba en el agua, tal vez está bastante limpio. Awesome? Sí. Our own submarine. A ver, es tuyo. Is this really it? Our office is a sub? Supongo que he visto cosas más bizarras. You've been assigned to a sinking ship of a detective agency. No, esa frase no me agrada. Ya no me da tanta buena espina esto. Era impresionante hasta que Shinigami salió con sus mamadas. Ahora simplemente queda rezar a la suerte de a ver qué clase de locuras nos esperan. A ver si estos otros detectives maestros no mueren también como... No son masacrados igualmente. A ver si no comenzamos a caer todos como moscas otra vez. Sí, mira, ahí están los otros que de la carátula. Supongo que ellos también ya se están replanteando sus prioridades de largarse a la chingada de la ciudad. Yo lo haría, yo me lo plantearía. Thanks for waiting, everyone. Our final new member has arrived at last. O lo que quedó. Watch it! Don't just come barging in here. Es su casa, güey. Sorry. What are you talking about? This is my detective agency, isn't it? Pues sí, es tu casa, que... Victory is mine. Pay up. Chiaki, eres tú, digo que... No. La cara y el peinado yo ya estaba bien. Estoy bien. Ok, casi digo un spoiler, güey. Casi digo un spoiler del Danganronpa 2. Y del 3. Me refiero del anime. Y ahora estoy teniendo flashbacks de B3 por otros motivos. Hold on, that doesn't count. It was an accident thanks to the chief barging in here. ¿Por qué tenemos a otro mocoso en el equipo? ¿Por qué metieron a Puchi, a Yuma y a este güey? Ay, ¿qué clase de prioridades tiene la Organización Mundial de Detectives? Nonsense. You should have expected him to return from his errand. Moreover, you should have realized he was back when our submarine resurfaced. Sí, también. When you put it like that. ¿Y este güey es un maestro detective? With my logic, anything is possible. Ah, así que su habilidad especial es lógica, la buena de Miles Edgeworth. What are they fighting about? Porque estaban apostando, güey. Hey, what are you doing with those matches? No fire is allowed on my sub. ¡Le estás fumando! He strikes the matches one by one. He wins if he lights 10 in a row. Ah, But if he fails even once, I win. vaya. And he failed. Thus, I get all the cash. ¿Qué clase de apuestas son esas? O sea, la acaba de engañar para quedarse con dinero fácil, ¿verdad? Hang on, it was lit. The chief opened the door which blew it out. No creo. I succeeded in lighting it, so the game continues. Next is the 7th, right? Ya, Hey, ya ni te Ref, acuerdas. how many matches was it? You can check by counting the number of chocolates on the table. Sure thing. 1, 2, 3. Se los va comiendo, ¿verdad? So eat Sí. those, we're using them to count. How many are we missing now? 2 or 3? Varios. Come on, princess. How many did you eat? Be honest. Creo que no lleva la cuenta, ¿verdad? 2 or 3.
What comes after 3? Estos son nuestros detectives maestros que nos van a ayudar a resolver este pinche pedo, güey. ¿En serio? Ya no tengo confianza en este grupito. I never remember since I so rarely count that high. Please give me just a moment to recall it. ¿No podrían habernos dado a alguien que terminó mínimo la primaria, güey? It's all ruined. Y me refiero a los dos que están en el sillón blanco. Why don't you count the number of matchsticks you've used instead? Oh, right. ¡Pendejos! Count the matchsticks in the ashtray. ¿Qué les digo? ¿Qué detectives maestros ni que mis huevos? Ya vamos mal. Why the hell are there so many? Didn't you say no open flames are allowed in here? It's harder to quit than you think. Aha! I remember. The number 4 comes after 3. So the answer is 4. No están viendo mi cara, me estoy una cara de exasperación. Estoy frotando mis párpados. Simplemente de la expresión, güey. Valen madres. But there is still a chocolate missing. ¿En qué momento desaparecieron los otros tres? There were more than 4 to begin with. Did you eat another one? Wait, you're eating it right now. It is too delicious. So this is what commoners eat. Interesting. Espera, ¿cómo que los plebeyos? It is simply heavenly. ¿Sonia eres tú? Anyway, time to pay up. Enough. I'm using my authority as chief to end this game. And no more gambling. No es ilegal que yo sepa. You're in Kanai Ward? Don't give the peacekeepers any reasons to drop in on us. Entonces sí es ilegal, olvídelo. Honesty and staying the hell out of trouble. That's our motto here at Nocturnal Detective Agency. Got it? No te creo, pero bueno. Now then, I'd like to introduce you to our final team member. ¿Por qué él sabía que nos llamamos Yuma Cocohead, A güey? round of applause, please. Nice to meet you all. I was hoping they'd be amazing detectives, but they all look kind of dumb. Sí, bastante estúpidos, estoy de acuerdo. I wonder which one of them will die first, him or me. Hey, knock it off. Yo tampoco les tengo mucha fe, o sea, no puedo evitarlo. I'm sure they're all amazing. O tuvieron una suerte de 3 pares de pelotas. El mocoso y la azulita no me dan mucha fe. Yo creo que nada más llegaron por pura suerte. La morada que con cara de chiaquis tal vez sí tenga habilidades. Y nos falta el otro que todavía no ha hablado. Pero dudo mucho que estos sean la creme de la creme. Now then, Yuma, let me introduce everyone to you. First, the one sitting over there is Halara Nightmare, a great master detective. The first to arrive at Kanai Ward. Ajá. Supongo que nos van a hacer un resumen de sus habilidades, ¿verdad? Como hicieron los otros güeyes. The little match boy over there is Desuhiko Thunderbolt. Con razón tiene cara de Pikachu. Who's the match boy? Tiene los cachetes de Pikachu, güey. O de Uraraka, como quieras decirlo. Supongo que se va a comenzar a tirar sus rayitos o algo así. Fubuki Clockford. She is the heiress to the famous Clockford family. ¿Y alguien me puede explicar por qué no sabe contar hasta 4? Bueno, sí, ¿y el que falta? And the one inside the fireplace? What, fireplace? Why there of all places? He says it's calming in there. Anyway, his name is Vivia Twilight. Hey, nice to meet you. El Echi. Vale madres, güey. Este pintoresco grupo no me da mucha fe. Right. Lo voy a repetir hasta que se demuestren su valía. Let's have a seat.
Hasta que este pintoresco grupito demuestre su valía. No voy a tenerles fe, me voy. That's not the right way. Pues quiero ver el lugar, güey. Bueno, vamos a ver. I see. Hay varios libros con títulos complicados. Me pregunto si los usan para investigar, supongo. Vaya, estos libros son de mucho nivel como para que los lea un risitos ya. No creo que su corte de pelo tenga nada que ver con esto. Hola. You purposely came over to talk to me? You're so kind, Yuma. Don't worry. They aren't avoiding me or anything. I prefer to be alone. A place like this gives me a sense of peace and quiet. I wanna die someday. Teniendo en cuenta el rancho en el que estamos, estoy seguro de que tu deseo se va a cumplir. No idea what to say to him. Yuma, do you like chocolate? Sí. Yeah, a bit. Did you know that chocolate grows on cacao trees? Vale, madre, o sea, ¿por qué está? The sight of all those trees with their shining silver fruit must be so splendid. ¿Qué son? The silver part is just the wrapper. ¿Qué? A ver, depende. Si estás en la fábrica de chocolates de Willy Wonka. Huh? Does it not grow on the tree like O sea, this? ¿qué les digo? I see. I thought I was peeling back its silvery husk. Vale, madres. What a misunderstanding to make for an adventurer such as myself. ¿Qué les digo de mi fe? Está decayendo con cada palabra. Correct. I am an adventurer and a detective. It is nice to make your acquaintance. Más te vale que tengas un poder bien OP. Nice to meet you too. Más te vale. Everyone on the train died besides you? That sucks. ¿Y los tuyos, Had güey? I been on the Amaterasu Express, I would have solved it before anything had gone down. ¡Ay, ya viene el pendejo, güey! ¡Ah! Missed the chance to show off my superstar self. Hubieras muerto. This short stack is so arrogant. I hate his guts. Ya venimos con el pendejo. Yuma, I'm sure you're tired from your long journey. Go ahead and find a spot to sit. Sure. A ver, es el único lugar donde me indicaron hacer algo. So you're the survivor from the Amaterasu Express massacre. You don't look like much. Ni somos gran cosa, tuvimos bastante suerte. Yours truly. Otherwise, Master would have died right away. No, igual. No, nada más nos hubieran arrestado. Que igualmente no es mejor, pero bueno. Agents sent to the Nocturnal Detective Agency are here. Bueno, los que There sobrevivieron. are a lot less of you than what we originally planned. No me digas. Well, regardless of how many people we would have gotten, we'd still be no match against the Peacekeepers' numbers. Ya, cállate, So, ya. we'll keep laying low down here and avoid provoking them, as we've been doing. Entonces vinimos aquí para nada si nos dejamos que nos guíes tú, pendeja. You want to stay submerged in this filthy river? I didn't come here to rot like sewage. Exacto, o sea, si ya llegamos hasta aquí tenemos que continuar, si no las muertes habrán valido para nada. I want to make a grand entrance, solve all unsolved mysteries, and become a superstar detective. Ok, salta la chingada, deja que te maten. Oh, and once I'm rich and famous, I'll make you all my assistants. A chingar a tu And madre de Connor, una vez. solving cases won't make you famous. Te hará infame y te van a All matar. information is controlled by the Peacekeepers. They simply conceal anything that's inconvenient to them. Me recuerda a la casa. If you want to be famous in this town, it's much easier if you're a villain. Ah, bueno. I see. Got it. Pendejo. Wait, don't actually do it! Don't instigate anything with those guys. Got it? I'm just kidding around. Vamos a ver cuánto Why duras. is the WDO gathering master detectives in Kanai Ward? What do they want us to do? Alguien pregunta las cosas importantes, gracias. Honestly, I don't know what the WDO is thinking either. I just found out about this recently myself.
You didn't receive any instructions? Entonces, ¿por qué vinimos? Not yet, at least. I'm hoping they'll call us eventually. But before that, there's something I need to verify first. Yuma, it's about you. Ah, sus datos, sus poderes o cualquier cosa, ¿verdad? I heard the peacekeepers talking and learned about it back then, but... Amnesias. Do you really have amnesia? Sí. Como todo buen Danganronpa, digo, ¿qué? Yeah, seems like I do. I don't remember anything from before getting on the Amaterasu Express. Bueno, de antes de despertarnos en la bodega de la estación de tren. Ah, then you and I are alike. We are amnesia. ¡Vale, madres! ¿Cómo que dos? Huh? Fubuki, you too? Indeed. I cannot remember Ah. what I had for breakfast. No, esta nada más es Not even estúpida. recall how I got here. I think you're just forgetful. Sí. Don't make things even more complicated. My apologies. What is the source of your amnesia? Is Amaterasu Corporation responsible? No, es otro No, pedo. It doesn't seem likely. I was still at the station when I woke up. Sí, si no simplemente nos hubieran dado matarile de ahí. So you really don't remember anything. I'm surprised you got past Amaterasu's attacks like that. Es un buen I punto. probably can't tell him it's thanks to the pact I made with the Death God. Sí, sería lo lógico. Talking about me breaks the contract. I think I was just lucky. Sí, también estoy Chief saved me in the end. de acuerdo. Well, you can work off your debt to me. Yeah. So you really don't know who you are? In other words, you don't remember if you're a detective? No, That's correct. solo tenemos la carta y eso ni siquiera es una prueba concluyente. Oh, but I do have a letter from the WDO. And this outfit is definitely mine because it fits perfectly. Bueno, eso nos lo dijo Melami, pero no I podemos don't estar doubt seguros. it. That's not what I'm worried about. I've already verified your identity. Espera, You know who I am? entonces tenemos identificación, ¿me lo vas a Daydream dar? in the park and feed pigeons while y'all were heading here. No sé por qué no te creo. I checked the routes everyone used and provided support wherever I could. Unfortunately, most of the info was kept secret, so supporting you was all I could do. At the very least, I did manage to obtain info about the Amaterasu Express. Porque también fue el que Then más again, desastre it causó. was mostly thanks to Halara and Desuhiko since they Ah. arrived so early. I got the passenger list from Amaterasu Corporation using my special forte. A ver. That ability ¿Cuenta? is top secret, Oh, so que la chingada. I'm not gonna tell you about it just yet. Your name was on the passenger list, Yuma. Once we knew your name, obtaining more information was easy. I researched the histories of everyone on the list. Finalmente, alguien competente. Por favor, no te mueras. La siguiente, please. This doesn't sound like something you need to hear. What? Of course it is. I might finally get to learn about my past. Sí, algo que nos permita ir no tan a ciegas. So, who am I? Un The detective. truth might surprise you, but among the master detectives registered at the WDO, Entonces sí es lo que estaba pensando. Yuma Cocohead exists. Entonces lo que dijo antes de que mandó a miembros no oficiales. What do you mean? Ven, mi sospechera, de Five verdad. master detectives were summoned to the Amaterasu Express. That is an undisputable fact. But a detective in training was also summoned. Detective in training? O sea, tuvimos bastante That's suerte. you, Yuma. Looks like you've been working toward being a detective at the WDO. You may Y nos be part of the mandaron a la organization, masacre, güey. but you haven't earned your stripes just yet. So, I'm not really a master detective yet? No, y te mandaron al... O sea, qué prueba tan chingona, ¿no? Todavía te faltan estos cuantos exámenes para completar. Te vamos a mandar a chingar a tu madre de una vez. Te vamos a mandar a la zona más peligrosa que tenemos en este momento. ¿Por qué? Para que aprendas. That sounds about right. You never fail to amuse me, Master. Entonces, ¿por qué hicimos el pacto con Shinigami? Despite that, I know for sure you'll be an integral part of our team. Porque somos los únicos que quedan con vida, güey. I reviewed your profile in the WDO records, and it turns out you have a phenomenal ability. An ability?
So I do have some sort of special power too? Sí, lo de que podemos ver los poderes en Your record general. claims that you're a great cook. Would you mind making... ¡Ya! ¡Vete a la verga! ¡Ya no sean mamones! Your lake is made. I don't know if I can. I don't have any memories about cooking. Vamos a quemar este lugar de una Never vez. mind. Did my profile mention anything else? Nombre, Like where I used to historial, live, o or sea, my personal history? algo. It didn't have any details of the sort. Que la chingada. You see, you've got a trainee's profile, not a proper master detective's. ¿Y no hay nada? ¿Neta? You know, trainees are kind of like appetizers at a restaurant, don't you think? Pero eso nos hace preguntar, entonces, ¿por qué tenemos el pacto con Shinigami? Don't worry, I'll do my best to train you from the ground up to be a great detective. Ya somos mejor que seguramente estos pendejos, yo creo. What's wrong? There's nothing to feel ashamed about. Everyone starts off as a trainee. No, pero lo que queremos es información nuestra. Not everyone can use their forte from the get-go. Though Ah. some are born rather gifted. Still, no matter how much talent you have, you require the right training to make the most use of your abilities. No matter how smart they are or how dexterous their fingers, no surgeon dives straight into surgery. Pues no, porque eso es extremadamente peligroso en ese caso. O sea, tu analogía no es muy buena. The same goes for master detectives. If you want to do things the right way, you have to learn it. So everyone here also trains at the World Detective Organization? O sea, todos tienen medallitas, me The parece. WDO requires a 2-year training period for all agents, no exceptions. During that time, Entonces, ¿por qué the nos agent's mandaron? paranormal disposition is honed into a forensic forte, specializing in investigation. And those who manage to develop their forte are certified as master detectives. Ah, Like me. o sea que sí, si en los 2 años que estuviste entrenando te sacas un poder de las nalgas, toma tu título directo, vete a la chingada, vale madres. Plus, once you become a master detective, you get a detective deed from the WDO. Eso explica por qué no teníamos el certificado. By the way, not all detectives working for the WDO are master detectives. Sí, eso es lo que There are estaba pensando. regular detectives, like myself, who don't have fortes. Ajá. Oh, really? I still got my detective deed. It doesn't say master detective on it, but it still holds the same weight. Pues sí, o sea, tiene la misma validez, sigues teniendo la formación forense para investigar. A forte mostly depends on innate talent. Some people will never develop it, no matter how much effort they put in. Voy a suponer que la habilidad de Yuma es que puede ver que los otros están utilizando sus habilidades. But that doesn't mean they can't be a detective. Anyone can get a detective deed as long as they complete their training. Pues sí, porque tienes que saber las So, cosas. is that my case as well? I don't think I have any Puedes special ver los abilities. poderes de los demás. There is no record about your forte. Sí, y obviamente como no se acuerda estamos a ciegas. You could be like me and have no special powers. Pero igualmente vamos a lo mismo, necesitamos las habilidades para investigar, o sea, necesitamos todo lo que se pueda. Who cares about that? You've got me, Master. Bueno, eso es cierto, There's si no también need to tenemos be a so Shinigami, down eso about ya puede having a contar forte como... of your own. Eso ya puede contar como talento, supongo. That has nothing to do with whether you're a good detective or not. Even a kid or a delinquent can be a master detective if they're good at one thing. Sí, o sea, lo que estamos diciendo de Pucho, de este pendejo que está aquí, el Pikachu. O sea, si no tienen la experiencia como para que los debamos llamar maestros detectives. Bueno, a Puchi le voy a dar el beneficio de la duda porque no le alcanzamos a ver bien. Pero pues este güey cara de Pikachu. O sea, sí, no le veo mucha fe, güey. A la otra, mínimo, como ella es una adulta, le puedo dar el beneficio de la duda también. O sea, But detectives with no special abilities must pass basic testing with flying colors before they're certified. ¿Y el resto, güey? El cara de Pikachu nada más le dieron su certificado porque tenía poder. So, in fact,
You could say those without special abilities make better detectives. Oh, you're just tooting your own horn. ¡Yeah! También es cierto. O sea, no te vas a pegar el tiro al pie. But being both a capable detective and a master detective would be even better. Sí, muy lógico. O sea, si eres la mera riata, el mero papas fritas en la investigación y tienes poderes, eso te va a servir mucho más. Such as myself. Ya, te estás tirando a flores tú también. Tooting your own horn too. Anyway, whether you have an ability or not, the fact remains that you've been striving to be a detective. Sí, pero todavía no tenemos el título, güey. So, I wanted to be a detective. Eso, o te acogieron y ya te quedaste sin opciones. Also, keep in mind that despite being a trainee, you were given a directive. That's pretty impressive. Eso es cierto, se nos olvida que nos mandaron hasta acá, pero yo creo que se querían de deshacer de nosotros. I mean, master detectives were killed, but you managed to survive. Pero eso fue por suerte. Recordemos eso. Not sure if that's right. I am sure you shall eventually remember all that you have forgotten, Yuma. Supongo que sí. I still do not remember what I ate this morning, let alone yesterday's weather. No tengo mucha fe en ti. Raining. It's always raining. Oh, right. ¿Ya pueden matarla, por favor, o decirme su poder? Is she this dumb on purpose? I think she's putting on an act. Yo también creo que está actuando, güey, que hay un pedo. Ya. Boom kill time if you fall for her, master. I didn't do anything. Aún. Palabras claves aún My digo, ¿qué? agency treats both trainees and detectives as the same thing. También porque somos los únicos que han llegado. To all you master detectives, you better not drop your guard or the rookie here's gonna steal your thunder. Got it? Primero tenemos que sobrevivir. ¿Qué tal si hacemos eso? Go ahead and try. Too bad for you, rookie. I'm gonna take all the medals. No me importa, tenemos que salir de esta ciudad con vida mínimo. I have no desire to compete. Yo tampoco. You senior detectives sure are a handful. Vivia, anything you'd like to say to the newbie? No creo que vaya a decir nada, ¿verdad? No, not really. Lo sospeché desde un principio. A call? ¿Vamos a responder That's the nosotros o direct el line to otro the güey? World Detective Organization. So, they're finally contacting us. All communication in Kanai Ward is shut out from the outside world. So that phone is rather special. A menos que lo hayan And obviously, it's kept secret from the Amaterasu folk. Pues sí, lógicamente. Pero a menos que lo hayan pinchado ese dice, ¿verdad? Cuando Maybe they'll finally give us our orders. cuando un teléfono se encuentra comprometido y lo pueden escuchar otras personas. Go ahead, rookie. ¿Por qué nosotros? You want me to answer? ¿No sería lógico que lo agarre aquí esta tipa que se ve la más competente? Bueno, sí, que no voy a perder el tiempo investigando. Contesta. Ya vamos a ver qué pedo. Hello, Nocturnal Detective Agency. Please state your business. Crustáceo cascarudo. No, soy Patricio. Good work, all of you. I assume everyone is present. Los que están con vida. So few of you survived. Far less than I anticipated, but considering who survived, this should suffice. ¿Qué tan importantes son los sobrevivientes? Who's this grandpa? He acts like he's hot shit. Because he's hot shit, Judy. Es el jefe, idiota. What beats me? I've never seen him before. My contact is usually someone totally Bueno, different. a menos que este güey sea de la corporación Amaterasu, entonces valimos madres. Perhaps he dialed the wrong number? No creo. No, that's impossible. This is a direct line. Ahora to sé the lo que les digo, a lo WDO. mejor interfirieron con las líneas de teléfono que tenemos aquí y ya valió madres este pedo. Who are you? Would you mind telling us your name? A name. Unfortunately, I discarded my name long ago.
Esto... Now I simply go by number 1. I'm sure you've heard of me. No, yo no, precisamente. O sea que estamos o ante un impostor o ante el mero papas fritas. No podemos descartar posibilidades aún. Number 1? Ah, ya se le... You're joking? Seriously? Ya metió bien las nalgas el mocoso. My sincerest apologies for my rude behavior. Aunque podríamos haber contactado también con el otro... Con su otro contacto. A ver, ¿mataron a cuántos detectives de los que llegamos aquí? Suponiendo que sea el jefazo directamente, sí. O sea, obviamente tiene que ser grave. Is he a big deal or something? Lógicamente, o sea, se llama el mero papas fritas. Leader of the World Detective Organization. The top detective of the WDO? He rarely ever shows himself. Thus, no one knows his true identity. He is only known among detectives as number 1. Ah, bueno. He's the top of the World Detective Organization? Y nosotros dando pena sin saber el nombre. Hey! I am here to give those of you who arrived your instructions. There is a dangerous secret lurking here. ¡No me digas! ¡No me había dado cuenta! Tal vez el número de cadáveres que ya nos hicieron llegar hasta aquí. Eso era una pista de eso. Which we refer to as Kanai Ward's ultimate secret. Voy a suponer lo que necesitamos para hundir aquí a estos tipos. Kanai Ward's ultimate secret? However, Kanai Ward's ultimate secret isn't a problem affecting only this city. Ah, entonces por eso nos There is a mandaron. chance it relates to the ongoing great global mystery. Ah, chinga. Hence why I chose to deliver your orders directly. Ah, bueno. Move swiftly to investigate Kanai Ward's ultimate secret. Doing so will assist us in solving the great global mystery. Voy a suponer que ese mega laberinto misterioso que nos están tiseando va a ser difícil de madre, ¿verdad? That is all. Huh? That's it? Y, How o about sea, y some las clues? pistas, algo que seguir. Why do you think you're there? If you're a detective, search for clues yourself. Buen punto. Providing any information beforehand will merely result in misconceptions. Understood. Ya no me dan tanta confianza este número Do you 1. recall the World Detective Organization's creed? A detective must never overlook a mystery. Any and all truths must be exposed. A detective must always prioritize solving a case. Y no sé por qué me estoy comenzando a acordar de Asesinato en el Expreso de Oriente. También tiene que ver que acabo de ver la película recientemente. Y también me estoy acordando de ciertas cosas de la novela. Y en parte es cierto, pero también hay algunos detalles de esa novela que me voy a quedar callado, pero no sé, o sea, se me hace curioso teniendo en cuenta aquí el tema. Ah, bueno. I heard that Von every Karma single te day during dicen. training. But it's not something you can easily put into practice. Is that true, Master? ¿Yo cómo voy a saber? Mysteries are the greatest threat to humanity. Ah, depende. The WDO will not allow mysteries to go unsolved. They shall be eradicated with sagacious wit and indomitable will. Y bastante suerte. We must guide the lost souls of victims to paradise in the name of truth. Go forth, proud detectives. Eliminate all mysteries from this world. Y ahí está la frase. ¿Y por qué no vino el mero papas fritas para acá? Hey, ¿No que es el más chingón? we got a direct order from number 1. We play our cards right, we're guaranteed to get promoted. I'm hyped. Tu optimismo es interesante, pero no me ayuda. It isn't so simple. Just look at how much we sacrificed to get you here. Sí. Kanai Ward's ultimate secret must have something to do with Amaterasu Corporation. Y por ende es Which means peligroso we de have to madre. snoop on them.
They're gonna wipe us out. Sí. So it's a full-on war then. The WDO is serious. Una guerra sin cuartel. Me gusta tu War is actitud. awful. I myself am a pacifist. Y una pendeja, así que sácate a la chingada. Well, it's something we have to do from here on. There you go again with your jokes. No es broma. Were you listening? ¿Prestando atención siquiera? I was. However, I was also lost in my own thoughts. Vale madres. ¿Y ella es una maestra detective? ¿Una detective maestra? ¿Really? So, Chief, any ideas about Kanai Ward's ultimate secret? No. This place has so many secrets that I have no idea where to start. Ugh. But one thing that comes to mind is this unending rain, I think. He said Es that un it buen has punto. something to do with the great global mystery too. ¿Me pueden iluminar en eso? No clue what that is. Well, O sea, valemos madres now, todos. Let's sneak into Amaterasu Corp and start gathering up info. Eso ya suena bastante Don't peligroso. you dare do anything dangerous like that. It's not like they're leaving secrets in easy-to-reach spots. Then what are we supposed to do? Es un buen You punto. O sea, really ¿qué hacemos? The right thing to do is absolutely nothing. Entonces, ¿para qué venimos? Jeez. How did it end up like this? Come on. You need to snap out of it, Chief. A partir de ahora no eres el jefe. A chingar a tu madre. I've got a bad feeling Todos about estamos all aquí en el this. mismo rango. Who would have guessed number one would show up? Ah! All I wanted was to sink quietly into the river. Entonces, ¿por qué estás aquí todavía? Is it really that bad? Yeah, lives are at stake here. A ver, pues, eso ya lo sabíamos. O sea, ya murieron 5 personas ahorita. Por lo menos del lado de Yuma. De sus lados no sé cuántos se habrán muerto. Danger is a daily occurrence in all of Kanai Ward. Me recuerda a la casa. I'm used to wagering my life like poker chips. It feels like my path. Ah, ya te vamos a llamar Celeste entonces. Maybe for you, but I'm not that way. Who said I wanted that? I got it. Let's pretend like we didn't hear a thing. ¿Qué? ¿Que este pendejo no lo formaron como detective? ¿Que no tenía ganas de ser detective? ¿Por qué está tan cagado ahora? No, I know that's impossible. Given the sacrifices that were already made, the WDO can't back down now. O sea que estamos aquí hasta la muerte, perfecto. I guess we have no choice. Chief Yako. Everything that goes down in this city is handled by the peacekeepers of Amaterasu Corporation. Sí, eso ya lo They simply sabíamos. fabricate or cover things up in whatever way's most convenient for them. Corrupción, me recuerda a la casa. In other words, the truth they're hiding may be connected to Kanai Ward's ultimate secret. Some Ajá. of these cover-ups may be clues for unsolved mysteries then. There are Lógicamente. tons of cases where they covered up the truth. O sea que hay que ir resolviendo Then cosas what we al need to azar do is clear. hasta que encontremos lo que tenemos que resolver. Don't stare at me, dumbfounded rookie. We've got to crush each unsolved mystery one by one. Lógicamente, o sea, es lo más lógico. I suppose that's one way to solve whatever's going on. Sí. Fine. All right, listen up. A ver, ¿por Truth dónde be told, seguimos? I wish this day had never come. Ja, But part of me knew that it was inevitable. hay que enfrentarse a Our goal Materasu. now is to expose Kanai Ward's ultimate secret. We'll be up against Amaterasu Corporation. So please, be extremely careful. We don't know what these guys will do to interfere with us. Bueno, aunque Yuma tiene bastante suerte en este aspecto por tener a Shinigami. Ya con eso tenemos por lo menos bastante tiempo para planear nuestros movimientos al meternos al laberinto You misterioso. all survived the deadly trip to get here, so I'm sure you're up to the challenge. Eso espero, por lo We've been menos del trapped resto in de this rain güeyes. for a long time now. But it's time to put an end to that. Ah, se marcó mansa frase. Please, help me save this city. Pues mucha opción no tenemos. Master, I love it. Things are getting interesting. Y peligrosas. It's beautiful.
Y supongo que este es el momento para dejarlo aquí por hoy. Supongo, ¿verdad? ¿Ya me dejan guardar? Through the winding neon cityscape, draped in my raincoat, I roam in search of my missing memories. Se sacó los poemas el güey. What secrets lurk in this labyrinth of drainage pipes? Ay. We have yet to find the answer. Casi digo un spoiler, güey. Casi digo un spoiler. Y no me refiero a un spoiler de esto, obviamente. Me refería a un spoiler de Danganronpa. Ahora, hasta que se llegó la intro. Nada más llevamos, ¿qué? 5 horas de juego para que comenzara la intro. Vale madre, este juego nos vamos a tardar hasta el próximo año. Estoy viendo cómo vamos a tardar hasta el próximo año para terminar Raincoat. Pregunta, estos otros 4 pendejos, digo 5 pendejos contando este güey, ¿van a sobrevivir? O también en el próximo capítulo vamos a ver a otro muerto como si fuera Danganronpa. ¿Van a comenzar a caer como moscas también? ¿Qué les dije de los robots? Por cierto, sí me hice un spoiler de aquí de Rainbow. Porque estaba checando Pinterest porque estaba buscando una imagen para poner en la parte del final, como siempre ven que lo pongo en los cierres de los videos. Y por culpa de esa mamada el otro día me apareció un spoiler. Pero ¿en qué se relaciona ese spoiler con todo este desmadre? No lo sé aún. Vamos a averiguarlo. Ya cuando llegue el momento les voy a decir el spoiler. Voy a intentar no spoilearme otra cosa. Y nada más fue una imagen. Fue una imagen sin contexto de la que no hay nada. De la que no tengo ni una idea de por dónde empezar. Ahora sí, comienza lo bueno. ¡Déjame guardar! ¡Por favor! Y vamos a guardar. A ver. Sí, vamos a guardar aquí. Y vamos a guardar aquí el primero también. Déjame salir. Es con la Y, ¿verdad? Para abrir el menú. Por favor, ya déjame salir. Quiero grabar otro. Este video ya se extendió demasiado. No. No. No quiero, puta madre. Is that the timbre of water splashing a ship in the night? A ver. No vale madres. Or is it the sound of a wedge driven into the wheel of fate? No le estoy prestando atención a este desmadre todavía porque estaba pensando cómo quitar esto. Pero bueno, ya nos están dando el pequeño preview de qué madres vamos a tener que resolver ahorita. Bueno, ahorita se dice, lo voy a resolver como dentro de una semana seguramente.
Los asesinatos de Nailman. Eso ya me da mala espina. Pero esto ha sido todo por el Let's Play Master Detective Archives Raincoat. En el próximo episodio continuaremos. Bueno, ahora sí comenzaremos nuestra travesía hacia Kanai. Y veremos cómo madres hay que comenzar este desmadre. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.